Hola, arrancamos directo con este análisis. Hoy vamos a explorar una transformación que la verdad es fascinante, y es algo que pasa todos los días en las instituciones educativas. Ese salto súper crítico desde el caos total, ya saben, montañas de papeleo disperso, hasta llegar a la elegancia de un flujo de trabajo digital perfectamente estructurado. La información escolar muchas veces termina viviendo en cuadernos olvidados o hasta en cajas de zapatos. Pero en este recorrido vamos a trazar la ruta exacta para convertir toda esa acumulación sin sentido en verdadera inteligencia. Es un viaje que no solo ordena papeles, sino que protege recursos y, lo más importante, la salud de los estudiantes. Vamos a darle. Y bueno, para mantenernos en la ruta, nuestra agenda de hoy funciona básicamente como un flujograma súper ordenado. Pasaremos rápido por el silencio de los datos, conoceremos la cartografía de la eficiencia y su simbología, aplicaremos esto en un caso de estudio de control de salud y cerraremos viendo cómo pasar de la acumulación a la inteligencia. Empecemos entonces con nuestra primera sección. Nos adentramos en una realidad de altísimo riesgo para muchas administraciones educativas. Un lugar donde los datos, en vez de hablar y guiarnos, se quedan en completo silencio. Para entender esto, el material base nos cuenta una historia súper representativa, el famoso caos en la unidad educativa San Marcos. Imagínense esta escena. La dirección necesita, pero ya, un informe urgente para el ministerio sobre unas tabletas digitales que entregaron el año pasado. Suena fácil, ¿no? Pero resulta que la información está por todos lados. Hay registros en cuadernos escritos a mano, correos perdidos que nadie clasificó y hojas físicas de asistencia apiladas en los escritorios. Básicamente, la receta perfecta para un desastre. Y claro, las consecuencias de operar así no se hacen esperar. Al no tener los datos sistematizados, la institución recibe golpes durísimos. Literalmente, se vuelven incapaces de justificar los presupuestos para mantener esos equipos. Además, como no saben quién usa qué cosa, se pierden oportunidades buenísimas de capacitación para los profesores. E incluso se dan cuenta de que le estaban entregando el mismo recurso 2 veces a las mismas personas. O sea, este escenario nos demuestra el tremendo peligro de no tener una sistematización de datos que sea limpia y funcional. Y esto nos ilustra un contraste fundamental. Por un lado, tenemos lo que llamamos gestión ciega, que es operar a ciegas, basándose en puros supuestos, en intuición o en lo que se acuerde un asistente. Y por el otro lado, tenemos nuestra gran meta, la inteligencia de gestión. Aquí, cada decisión importante, desde asignar un presupuesto hasta pedir una capacitación, se basa en realidades concretas, hermosamente organizadas en sistemas digitales. Entonces, ¿cómo damos ese salto? El material propone esta matriz donde vemos cómo evoluciona la cosa. Empezamos con lo típico, lo que ya se sabe hacer: observar físicamente, hacer encuestas a mano y armar tablitas básicas en papel. Pero el meollo del asunto, lo que realmente queremos aprender, es tomar ese formulario físico pesado y volverlo un sistema digital, automático y fluido. Es decir, aprender a limpiar esos datos en Internet, quitar duplicados y generar gráficos en tiempo real que de verdad sirvan para tomar decisiones al instante. Bien, ya vimos el caos administrativo. Ahora pasemos a la sección 2, donde la solución empieza a tomar una forma visual increíblemente satisfactoria. Aquí entra un concepto que me encanta. El texto usa un término casi poético, pero súper técnico: la cartografía de la eficiencia. Y a ver, no estamos hablando de un diagrama aburrido de oficina. Es literalmente un mapa. Así como un mapa guía a un explorador, este flujograma visual agarra el dato desde que entra, así en bruto, marca todo su viaje y sus paradas de revisión y lo lleva a salvo hasta su destino final, convertirse en una decisión administrativa clarísima. Es nuestra ruta segura a través de ese bosque inmenso de información. Pero claro, para poder leer estos mapas necesitamos un idioma en común. Así que pasamos a la sección 3 para conocer ese alfabeto visual simplificado que nuestro cerebro puede captar rapidísimo. Lo genial aquí es ver cómo, con solo 4 formitas geométricas, podemos armar toda la estructura de una institución. Miren, tenemos el óvalo, que marca el inicio o el fin absoluto del proceso, súper limpio. Luego está el paralelogramo, que es cuando la información se mueve, ya sea entrando como una ficha médica o saliendo como un reporte. El rectángulo es el trabajo duro, las acciones concretas de gestión, como revisar documentos. Y la joya de la corona, el rombo. Ese es nuestro punto crítico de decisión. Ahí el flujo se detiene,
evalúa la situación y toma caminos distintos. Son literalmente los bloques de construcción de la eficiencia. Bueno, ya tenemos el mapa y la brújula. En esta cuarta sección vamos a aplicarlo a un caso real y súper crítico, el control de salud y vacunación en la educación preescolar. Vamos a ver cómo se construye esto paso a pasito. Todo arranca con un óvalo. Inicia la matrícula anual de los niños. Al instante, entra la información al sistema, con un paralelogramo. Los papás entregan la ficha de matrícula y un documento vital, el carnet de vacunación. De ahí, saltamos a un rectángulo. El personal hace la revisión técnica de esos papeles. Todo fluye con una lógica perfecta. Y llegamos al momento de mayor tensión en todo nuestro mapa, el rombo. El punto de control. La pregunta clave aquí es, ¿tiene el esquema de vacunación completo? Ojo, esto no es un simple trámite burocrático. En educación temprana, esta es una barrera de seguridad indispensable para cuidar a toda la comunidad infantil. El flujograma te exige tomar acción ante esta pregunta. Y aquí es donde vemos la magia del flujograma para manejar distintos escenarios. Si la respuesta en el rombo es sí, perfecto. El camino sigue hacia la carga de esos datos en sistemas como Google Forms o SPS. Pero, ¿y si la respuesta es no? El sistema no entra en crisis ni se queda callado. Detona una ruta alternativa súper clara. Se notifica a la familia y se le deriva inmediatamente a un centro de salud para regularizar las vacunas. Nada queda al azar. Volviendo al escenario positivo, la información ingresada todavía necesita una pulidita. Llegamos al paso 5, un rectángulo, la limpieza de datos. Aquí se corrigen fechas mal puestas o registros duplicados de un mismo niño. Una vez que la información está impecable, generamos un paralelogramo de salida, un hermoso reporte de salud por aula para que las docentes sepan exactamente el estado de sus alumnos. Y terminamos en el óvalo. El expediente se archiva digitalmente, quedando disponible al segundo para cualquier emergencia. Es increíble cómo un proceso caótico se vuelve una línea recta, ¿no? En esta última sección, cerraremos viendo el impacto real de todo esto en la cultura general de la institución. El punto central es este gran contraste. El texto nos advierte sobre un escenario de emergencia, digamos, un niño con una reacción alérgica grave en el colegio. En el viejo sistema caótico, su ficha médica vital estaría, y cito, enterrada en una caja sin etiquetar en algún cuarto empolvado. Pero con la ruta digital que acabamos de armar, ese mismo dato crítico está a un par de clics de distancia, listo para salvar el día. Esa es la diferencia abismal entre solo acumular papeles y gestionar con verdadera inteligencia. ¿Y saben qué es lo más interesante? Las fuentes sugieren enseñar todo esto mediante el aprendizaje basado en equipos. Nada de clases aburridas. Son grupos de futuros líderes explorando entornos digitales, debatiendo apasionadamente qué dato importa más capturar primero y modelando juntos esta ruta lógica, tal como lo hicimos con la salud. Es algo súper práctico, que le da orden y sentido a la estadística abstracta. Así que, para despedirnos, nos queda esta pregunta ineludible y muy provocadora para reflexionar. Al ver los rincones de nuestras escuelas, ¿se está gestionando verdaderamente el conocimiento a través de rutas eficientes? ¿O nada más seguimos enterrando papel a ciegas? Creo que es el momento perfecto de limpiar el caos y empezar a trazar nuestra propia cartografía de la eficiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.